¿Alguna vez te has sentido mal y no supiste cómo explicarlo en español? Hoy vamos a aprender a cómo usar el verbo doler y también un poco de vocabulario médico para que puedas describir tus síntomas y también ir al doctor en español. Hola a todos y todas, yo soy Mili y bienvenidos a un nuevo video en Burbuja del Español. En este video vamos a aprender a cómo hablar de dolores, algunas enfermedades y también vocabulario médico en español. Prepárate para aprender este vocabulario y hablar más fluido. ¿Están listos? Empecemos. ¿Qué significa en español doler? El verbo doler en español se utiliza para hablar de dolores físicos o molestias. Una característica del verbo doler es que funciona igual que el verbo gustar en español. Entonces, su conjugación también requiere unos pronombres extra. Usamos los pronombres del objeto directo: me, te, le, nos, os y les. Puede ser duele o duelen. Por ejemplo, me duele la cabeza. Te duelen las rodillas. A él o ella le duele el estómago. Veamos algunas oraciones más largas donde usamos este verbo. Me duele la espalda cuando trabajo mucho. ¿Te duelen los ojos después de ver la pantalla todo el día? A Pedro le duele la garganta porque cantó en un concierto. Nos duelen los músculos después de hacer ejercicio. Te dejo aquí una nota cultural. En español no es común decir tengo dolor. Alguna vez lo podrás escuchar, pero preferimos decir me duele para ser más directos. Recuerda que también podemos hablar de la intensidad del dolor que sientes. Puede ser un dolor leve, puede ser un dolor agudo, puede ser un dolor insoportable o también puede ser un dolor constante. Estas expresiones te servirán al momento de describir tus síntomas, especialmente si vas a un médico. Por ejemplo, me duele la cabeza, pero es un dolor leve. Entonces no es tan fuerte. Quizás es algo que puedes controlarlo en casa. A María le duele el estómago. Dice que es un dolor agudo. En este caso, al tener más intensidad, es recomendable ir a un doctor. Vamos a practicar observando algunas imágenes. ¿Puedes decir qué dolor tienen estas personas? ¿Qué le duele a esta persona? Correcto, le duele la cabeza. Veamos otro. ¿Qué le duele a esta persona? Muy bien, le duele el estómago. ¿Y qué le duele a esta mujer? Así es, le duele la espalda. Veamos uno más. ¿Qué le duele a esta persona? Correcto, le duelen los pies. Ahora será mucho más fácil describir algún dolor que tengas. Vamos a repasar algunas partes del cuerpo para poder ser más específicos. Tenemos la cabeza, el cuello, la espalda, el estómago, la garganta, los pies, los brazos, las manos y las rodillas.
Y aquí están algunos términos básicos para hablar de enfermedades y síntomas, como la fiebre, la gripe, el resfriado, la tos, una infección o dolor muscular. Por supuesto, también el médico, el paciente, la receta y el medicamento. Si es que acudes a un médico, estas son algunas frases comunes que vas a escuchar. ¿Qué síntomas tiene? ¿Desde cuándo tiene este síntoma? Le vamos a recetar este medicamento. Vamos a hacerle algunos análisis. Como mencionamos antes, decir tengo dolor no es muy común, pero en caso quieras usarlo, puedes aplicarlo de esta forma. Por ejemplo, si hablamos de un dolor de cabeza, normalmente dirías me duele la cabeza, pero también podrías decir tengo dolor de cabeza desde ayer. Hola, apuesto a que estás ansioso por convertirte en el rey de las expresiones españolas. Tenemos la solución perfecta para ti. Se llama Español Auténtico, expresiones coloquiales para dominar el lenguaje como un nativo. Y es el nuevo libro de Burbuja del Español. Tenemos diálogos auténticos, situaciones cotidianas e incluso alternativas menos extravagantes para aquellos que prefieren mantener un perfil más bajo. Hemos pensado en todo. Encontrarás explicaciones detalladas, ejemplos de uso y anécdotas locas que te harán preguntar ¿quién inventó esto? Y eso no es todo. También tenemos un formato de audiolibro para aquellos que quieren aprender mientras corren o se relajan en pijama. No pierdas tiempo preguntándote ¿de dónde vienen estas cosas? Haz clic en el enlace en la descripción, asegura tu copia de Español Auténtico y prepárate para un viaje lleno de diversión, aprendizaje e inmersión total en el español. Vamos a recrear cómo sería una conversación con un médico en una visita. Buenos días, ¿cómo se siente hoy? Buenos días, doctor. Me siento un poco mal. ¿Qué le duele? Me duele la cabeza y también tengo fiebre. Entiendo. ¿Desde cuándo tiene estos síntomas? Desde ayer por la tarde. ¿Tiene dolor en el cuerpo o tos? Sí, un poco de dolor en el cuerpo, pero no tengo tos. Déjeme revisarlo un poco. Respire profundo. ¿Es algo grave, doctor? Parece una gripe. Le voy a recetar unas pastillas y también mucho descanso. Muchas gracias, doctor. De nada, que se mejore pronto. Ahora ya tienes una mejor idea de cómo comunicarte en caso tengas que visitar un doctor. Vamos a responder algunas preguntas comunes. Profe, ¿cómo digo que algo me duele mucho? Puedes usar expresiones como me duele muchísimo o es un dolor insoportable. Profe, ¿cuál es la diferencia entre gripe y resfriado en español? La gripe suele ser más fuerte que el resfriado y puede incluir dolor de cuerpo y también fiebre. Profe, ¿cómo puedo practicar este vocabulario? Puedes hacer una lista de tus síntomas reales o imaginarios y practicarlos en voz alta. Espero que este video te haya ayudado a cómo usar el verbo doler y conocer un poco más de vocabulario médico. Ya sabes que si te ha gustado, puedes dejarnos un like. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. También puedes revisar todas nuestras redes sociales y visitar nuestra página web burbujadelespañol.com para más material y clases de español. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.